En una noche de noviembre de 1848, en una capilla de piedra en los terrenos de la Sombra del Roble, a las afueras de Charleston, Carolina del Sur, un coronel confederado encerró a su hija embarazada con 4 hombres esclavizados y se marchó. La apuesta que condujo a ese momento involucraba $47,000 en deudas de juego, una sociedad secreta de propietarios de plantaciones que apostaban sobre el sufrimiento humano, y una rivalidad entre 2 de los hombres más poderosos del condado de Charleston. Al amanecer, la hija sería encontrada viva pero incapaz de hablar. Los 4 hombres se habrían desvanecido sin dejar rastro, y una carta sellada descubierta en la capilla revelaría secretos que destruyeron a 2 de las familias más prominentes de Carolina del Sur. Lo que sucedió en esas horas oscuras permaneció oculto durante décadas, protegido por mentiras, por dinero, por las mismas estructuras de poder que habían hecho posible la apuesta. Pero la verdad tiene una forma de emerger incluso cuando está enterrada bajo generaciones de silencio. Antes de continuar con la historia del coronel Elías Montoya y la noche que destrozó a su familia para siempre, necesito que hagas algo. Suscríbete a este canal ahora mismo, y en los comentarios de abajo, dime desde qué estado o ciudad estás escuchando. Esta historia se conecta con eventos que sucedieron en todo el sur prebélico. Conspiraciones oscuras que hombres poderosos pensaron que habían ocultado para siempre. Quiero saber dónde estás mientras descubrimos lo que intentaron enterrar. La verdad sobre esa noche emergió lentamente, en fragmentos, a través de testimonios dados en susurros y documentos descubiertos en lugares donde nadie pensó en buscar. Charleston, en 1858, se erigía como un monumento a la riqueza del algodón, donde las fortunas subían y bajaban con la bolsa de Liverpool y donde las familias en mansiones de columnas blancas habían perfeccionado el arte de parecer respetables mientras participaban en crueldades indescriptibles. El coronel Elías Montoya había construido la Sombra del Roble 16 años antes, con la fortuna tabaquera de Virginia de su primera esposa. 12 acres de terreno, 200 personas mantenidas en cautiverio, campos de algodón que se extendían hasta el horizonte. A sus 53 años, canoso y perpetuamente ebrio, Montoya presidía la sociedad de Charleston con su segunda esposa, Beatriz, una mujer de Nueva Orleans que se había casado con él por seguridad y había aprendido demasiado tarde lo que mantener esa seguridad requeriría. Isabel Montoya, la hija de su primer matrimonio, tenía 24 años ese otoño, embarazada de 5 meses, casada con el capitán Arturo de Soto, quien se había marchado al territorio de Kansas 6 meses después de su apresurada boda. Quienes conocían a la familia susurraban que el matrimonio había sido arreglado para saldar deudas de juego, que el joven de Soto había huido a la primera oportunidad, que Isabel entendía perfectamente lo que era para su padre. Una garantía para ser intercambiada cuando las circunstancias lo exigieran. Guardaba un diario oculto bajo las tablas del suelo de su dormitorio, sus páginas revelando a una mujer que había estado observando, calculando, esperando el momento en que necesitaría actuar para salvarse. Los 4 hombres que se volverían centrales en esta pesadilla vivían en los cuartos detrás de la casa principal. Mateo, de 42 años, trabajaba como carpintero jefe, sus hábiles manos construyendo una riqueza que nunca poseería. Tomás, de 35 años, manejaba la fragua como herrero, aún lamentando la pérdida de su hijo vendido 2 años antes. Felipe, de 38 años, administraba los establos con tranquila competencia, haciéndose invisible a los ojos blancos siempre que era posible. Y Sebastián, de 47 años, servía como cochero y predicador no oficial. Su voz profunda dirigía el culto dominical en el claro que se permitía a los esclavizados para la oración. Estos 4 hombres eran respetados en su comunidad por resolver disputas, proteger a los vulnerables, enseñar a leer en secreto, a pesar de las leyes que lo prohibían. También eran los hombres que Montoya señalaba al demostrar su manejo humano. Prueba, afirmaba, de que la esclavitud podía ser benevolente. Lo que Montoya nunca se dio cuenta fue cuánto lo odiaban, porque nunca se había molestado en mirar más allá de sus propias suposiciones. La apuesta en sí surgió de una sociedad secreta llamada el Círculo del Hierro. 8 propietarios de plantaciones que se reunían 2 veces al mes en una trastienda del Hotel Charleston para apostar a todo, desde carreras de barcos de vapor hasta la resistencia humana.
Llevaban un libro de contabilidad encuadernado en cuero que documentaba cada apuesta, cada entrada atestiguada y verificada. Durante años habían estado apostando sobre intereses humanos. ¿Qué mujer esclavizada daría a luz primero? ¿Qué hombre podría recoger más algodón? ¿Qué familia podría ser separada sin que nadie intentara suicidarse? Para ellos era un deporte, una forma de afirmar el dominio mientras mantenían su fachada de caballeros. Elías Montoya había estado perdiendo constantemente durante 3 años. Para octubre de 1858, le debía al juez Lorenzo Vargas $47.000, lo suficiente como para requerir la venta de la Sombra del Roble. Vargas, que guardaba rencor contra Montoya desde 1851, cuando el testimonio de Montoya le había costado un valioso acuerdo de tierras, vio su oportunidad para una venganza perfecta. El 29 de octubre, en esa trastienda llena de humo de puros y Bourbon, propuso una apuesta que hizo que incluso los propietarios de plantaciones más curtidos se revolvieran incómodos. «Tu hija, Isabel», dijo Vargas, su voz llevando la autoridad de 15 años en el tribunal. 5 meses de embarazo, el esposo convenientemente ausente. Perdonaré toda tu deuda si la entregas en tu capilla el 14 de noviembre por una noche con 4 de tus hombres de mayor confianza. Mateo, Tomás, Felipe y Sebastián. Si emerge intacta y los hombres cumplen con su deber, estás libre. Si se niegan, si alguien escapa, si algo sale mal, me debes el doble más la Sombra del Roble como garantía. La sala quedó en silencio, excepto por el implacable tic-tac del reloj. Javier Ríos, dueño de la desmotadora de algodón más grande del condado, se inclinó hacia adelante con interés. Prueba todo. Control, nervio, obediencia. Usar su propia sangre lo hace perfecto. Las manos de Montoya temblaban sobre su vaso. Su mente repasó alternativas. La bancarrota destruiría el nombre de la familia. Huir lo convertiría en el hazme reír. Negarse significaría la ruina inmediata. En su retorcida aritmética, Isabel ya había sido reducida a propiedad, casada para saldar una deuda, ahora útil para saldar otra. «Acepto», susurró, y firmó con su nombre debajo de los términos. La trampa estaba puesta. 14 días para prepararse, y ninguno de ellos, ni Montoya, ni Vargas, ni los testigos, entendía que la trampa saltaría en una dirección que nunca anticiparon. Isabel se enteró de la apuesta el 12 de noviembre, cuando su doncella personal, Adela, una mujer que la había criado desde la infancia, se deslizó en su habitación después de la medianoche y le susurró la terrible verdad. Adela había escuchado a Beatriz discutir los arreglos. Había visto cómo trasladaban a las 4 familias a un almacén cerrado con llave. Había observado cómo preparaban la capilla con pesadas cortinas y cerraduras exteriores. «Señorita Isabel, debe huir», instó Adela. «Tome un caballo esta noche y cabalgue hacia el norte. Hay gente que ayuda». Embarazada de 5 meses, sola en los caminos de invierno. La voz de Isabel era firme a pesar del temblor de sus manos. «Moriría, Adela. El bebé y yo, ambos». Se levantó y caminó hacia la ventana, mirando los oscuros terrenos. «Creen que soy un peón. Padre me ha apostado antes. Mi matrimonio fue el pago de sus deudas, pero no estoy sin recursos. Si están decididos a jugar este juego, entonces yo también jugaré, según mis propias reglas». A la mañana siguiente, Isabel confrontó a Beatriz en el jardín, su voz tranquila y fría. «Sé lo de la apuesta. Sé lo del 14 de noviembre y tienes 2 opciones. Deja que esto proceda según lo planeado y pasaré cada día restante de mi vida destruyendo el nombre de padre y tu posición. Se lo diré a la familia de Arturo. Testificaré en cualquier tribunal. Me aseguraré de que todos sepan lo que pasó. O puedes ayudarme a convertir esto en algo que padre y Vargas nunca anticiparon. Y guardaré tus secretos para siempre». Lo que Isabel propuso fue audaz. Una conspiración dentro de la conspiración, usando los propios términos de Vargas en su contra. Requería la cooperación de 4 hombres que no tenían motivos para confiar en ninguna persona blanca. Sincronización perfecta, actuación impecable y un elemento adicional. Una carta sellada que Isabel había llevado durante meses, esperando exactamente el momento adecuado para usarla. Beatriz, calculando las probabilidades de supervivencia con la fría precisión que había aprendido creciendo pobre en Nueva Orleans, aceptó. Tenían 36 horas.
Los 4 hombres se enteraron de su deber el 11 de noviembre, cuando el capataz Bermúdez los convocó a su oficina. Puso una pistola sobre el escritorio y habló sin preámbulos. 14 de noviembre, 9:00 de la noche, se presentan en la capilla. La señorita Isabel estará allí. Pasarán la noche con ella. ¿Entienden lo que eso significa? El silencio fue absoluto. 4 hombres que habían sobrevivido a décadas de esclavitud, de repente se enfrentaban a una orden que rompía incluso la lógica brutal que habían aprendido a navegar. «Señor», dijo Tomás con cuidado, «la señorita Isabel es la hija del amo, una mujer casada que espera un hijo. Esto no puede ser». «Es una orden», lo interrumpió Bermúdez. «Sus familias están aseguradas en el almacén. Niéguense y al amanecer serán vendidos al sur por separado. Compradores diferentes nunca los volverán a ver. Obedezcan. Permanezcan en silencio y después tendrán mejores raciones, trabajo más ligero, tal vez incluso papeles de libertad eventually. Elijan». ¿Qué opción existía? Aceptaron porque la alternativa significaba ver desaparecer a sus hijos. Mientras se iban, Sebastián murmuró la oración que había sostenido a generaciones. «Señor, danos fuerza para soportar lo que no podemos cambiar». Pero el 13 de noviembre, algo imposible sucedió. Isabel y Adela se deslizaron en el edificio cerrado donde las 4 familias esperaban en aterrada confusión. De pie, entre mujeres y niños asustados, sintiendo a su propio bebé moverse dentro de ella, Isabel dijo: «Lo que está a punto de sucederme también les está sucediendo a ustedes. Todos somos piezas en un juego que los hombres están jugando. Pero tengo un plan para detenerlos. Necesito que confíen en mí». Explicó su plan. Cuando terminó, Rosa, la esposa de Mateo, la estudió por un largo momento y luego asintió. «Convenceré a Mateo. Los otros lo seguirán». Esa tarde, en una reunión apresurada en el almacén vacío, Isabel les dijo a los 4 hombres lo que proponía. Era peligroso, requería una sincronización de una fracción de segundo y dependía de que todos desempeñaran su papel perfectamente. Pero ofrecía algo que les habían negado toda su vida. «Agencia. ¿Por qué deberíamos confiar en usted?», preguntó Tomás sin rodeos. «No deberían», dijo Isabel. «Pero si esta noche procede según lo planeado, yo estoy destruida y ustedes están destruidos. Si mi plan funciona, todos sobrevivimos con algo que no teníamos antes. Prueba documentada de lo que sucedió. Protección contra amenazas futuras. Influencia. No puedo prometer la libertad, pero puedo prometer que si sobrevivimos esta noche, haré todo lo que esté en mi poder para asegurar que nunca más sean utilizados como moneda de cambio». Los 4 hombres intercambiaron miradas. Décadas de instinto de supervivencia, sopesando probabilidades imposibles. «Lo haremos», dijo Mateo finalmente. «Que Dios nos ayude a todos». Las horas restantes pasaron en febril preparación. Adela recuperó artículos específicos de la habitación de Isabel. La carta sellada, el diario de Isabel, un pequeño cuchillo. Beatriz manejó la casa para evitar interrupciones inesperadas. Los hombres memorizaron sus roles, practicaron la sincronización al minuto. Al acercarse el atardecer del 14 de noviembre, el juez Vargas llegó con testigos, Ríos y un plantador llamado Benavides, que verificarían el cumplimiento de los términos de la apuesta. Los llevaron a un salón, les sirvieron whisky y puros, tratando los eventos de la noche como entretenimiento en lugar de atrocidad. A las 9 en punto, Isabel caminó por el sendero hacia la capilla, su padre a su lado, silencioso y apestando a bourbon. Detrás de ellos venían Beatriz, Vargas y los testigos. La capilla brillaba con luz de velas, casi hermosa en la oscuridad de noviembre. Dentro, los 4 hombres esperaban, de pie en un espacio en el que se les había prohibido entrar a la luz del día, ahora obligados a ocuparlo para el propósito más oscuro imaginable. Montoya abrió la puerta y la empujó. Isabel cruzó el umbral y se volvió para mirar a su padre por última vez. «Que Dios te perdone», dijo en voz baja, «porque yo nunca lo haré». La puerta se cerró, la cerradura hizo clic, y 5 personas quedaron a la luz de las velas, enfrentando la noche más larga de sus vidas. Isabel habló primero, su voz firme. «Están escuchando en la puerta. Necesitamos darles lo que esperan escuchar inicialmente. Sonidos lo suficientemente convincentes para satisfacerlos.
Luego ejecutamos el plan exactamente como se discutió. Durante la primera hora, actuaron con cuidado. Isabel gritaba a intervalos cronometrados, sonidos de angustia que podían interpretarse como se esperaba. Los hombres movían muebles, creando ruido que sugería actividad. A través de la vidriera, las sombras pasaban ocasionalmente. Testigos comprobando que los eventos transcurrían según la apuesta. Pero lo que realmente sucedió dentro de esa capilla fue completamente diferente. Isabel se sentó en el diván y les contó todo a los 4 hombres, la verdad completa sobre la apuesta, las deudas de su padre, el libro de contabilidad de apuestas humanas del Círculo del Hierro, la complicidad de Beatriz. Explicó las mentiras que se estaban construyendo para proteger el nombre de Montoya, independientemente de lo que sucediera esa noche. La apuesta establece que debo estar intacta por la mañana, dijo Isabel. Esperan violación, prueba de que siguieron órdenes, pero los términos especifican solo el resultado, no lo que sucede durante la noche. Y hay algo que no saben, algo que lo cambia todo. Sacó la carta sellada que había llevado durante meses. Esta carta contiene 2 confesiones. La primera concierne al niño que llevo, y no es hijo de mi esposo. La segunda es sobre un crimen que mi padre cometió hace 15 años para ocultar su propia ascendencia mixta. El juez Vargas ha pasado años obsesionado con los linajes, tratando de probar la pureza blanca. Esta carta destruirá a ambas familias, pero también asegurará que si algo nos sucede a alguno de nosotros, si nos dañan, venden o silencian, esta información llegará a todos los periódicos y juzgados de Carolina del Sur. Estarán arruinados. Mateo se inclinó hacia adelante, atentamente. ¿Qué está diciendo? Estoy diciendo que estamos creando una destrucción mutua, asegurada. Por la mañana, tendremos pruebas de esta noche documentadas de múltiples maneras. Esconderemos esta carta donde solo nosotros sepamos encontrarla. Si Vargas o mi padre alguna vez los amenazan a ustedes o a sus familias nuevamente, la verdad se hace pública. Serán destruidos. ¿Y qué le pasa a usted cuando amanece?, preguntó Felipe en voz baja. La mano de Isabel descansaba sobre su vientre hinchado. Voy a interpretar el papel que esperan. Traumatizada, silenciosa, rota. Les dejaré creer que la noche me destruyó. Pero por dentro, sabré la verdad y estaré trabajando para ponerlos a salvo. Tengo contactos en el norte, gente que mi verdadera madre conocía que trabaja con el ferrocarril subterráneo. Llevará tiempo, pero los sacaré. Las horas pasaron en conversación susurrada. Hablaron de sus vidas, familias, sueños diferidos y negados. Isabel se enteró de que Mateo sabía leer y escribir, que había estado enseñando a otros en secreto durante años. Tomás habló de su hijo vendido y de las oraciones nocturnas para volver a verlo. Felipe describió los caballos que había entrenado, cómo podía amansar a cualquier criatura si se le daba paciencia y tiempo. Sebastián recitó las escrituras de memoria, su voz llevando el peso de la fe mantenida contra toda evidencia. Alrededor de las 300 de la mañana, se acercaron pasos. Isabel se arregló rápidamente para parecer desaliñada. Los hombres se posicionaron alrededor de la habitación. A través del ojo de la cerradura, alguien observó y escuchó. Luego los pasos se retiraron. «Están satisfechos», susurró Isabel. «Creen que estamos haciendo lo que esperan». A medida que se acercaba el amanecer, finalizaron los detalles. La carta se escondería en una piedra suelta detrás del altar. Isabel emergería incapaz de hablar. Una mudez que la excusaría de testimonios y preguntas. Los 4 hombres desaparecerían esa noche usando rutas que Sebastián conocía por años de conducir entre plantaciones. «¿Qué hay de nuestras familias?», preguntó Mateo. «Rosa y las demás conocen el plan. Al amanecer, crearán suficiente caos como para que, en la confusión, puedan escabullirse. Es peligroso, pero quedarse es más peligroso». A primera luz, Isabel tomó el pequeño cuchillo y se hizo 3 cortes superficiales en el brazo. Suficiente para sangrar, para dejar marcas que sugirieran lucha. Rasgó ligeramente su camisón. Se despeinó aún más. «Cuando abran esa puerta», dijo, «me derrumbo. No hablo. No importa lo que pregunten o amenacen. La ambigüedad nos protege a todos». Los hombres arreglaron la habitación para sugerir brutalidad. Muebles volcados, velas consumidas, la sangre de Isabel en el diván. Se posicionaron cerca de la puerta, listos. Exactamente a las 6 son tetus. La cerradura giró.
El juez Vargas entró, seguido por Ríos y Benavides. Elías Montoya estaba detrás de ellos, el rostro gris, las manos temblando. Isabel yacía en el diván, los ojos abiertos pero desenfocados, sangre visible en su brazo, el cuerpo temblando. Cuando Vargas dijo su nombre, ella no respondió. Cuando él exigió que les dijera qué había pasado, ella miró a través de él como si no estuviera allí. «Señorita Isabel», dijo Vargas bruscamente, «necesita hablar». Nada, ni una palabra, ni un sonido. Beatriz empujó a los hombres y se arrodilló junto al diván, su actuación impecable. «Isabel, querida, háblame, por favor». Aún nada. Vargas se volvió hacia los 4 hombres. Cumplieron con su deber. Mateo lo miró a los ojos fijamente. «Hicimos lo que se nos dijo, señor. Exactamente lo que se nos dijo». «Perfecto. Confirmación sin detalles. Obediencia sin admisión». Vargas los estudió. Luego se volvió hacia Isabel, todavía silenciosa y temblando. Parecía insatisfecho, pero no podía disputar que se habían cumplido los términos. «La apuesta está saldada. Tu deuda está cancelada, Elías». Montoya no respondió. Solo miraba a su hija con una expresión que podría haber sido culpa o cálculo, imposible de distinguir. Mientras llevaban a Isabel de regreso a la casa, mientras llamaban a un médico, mientras Beatriz comenzaba a manejar la crisis, los 4 hombres fueron escoltados a sus cuartos. Ellos y sus esposas sabían. Tenían solo horas antes de que alguien decidiera que eliminar testigos era más seguro que dejarlos vivir. Lo que sucedió inmediatamente después sería disputado durante años. La historia oficial afirmaba que los 4 hombres escaparon esa noche, robando caballos y desapareciendo hacia el norte. Pero hubo otros relatos, susurrados en los cuartos y testificados en deposiciones que saldrían a la luz mucho después. Algunos decían que los hombres fueron cazados y asesinados en cuestión de días, sus cuerpos escondidos en el río. Otros afirmaban que llegaron a la libertad pero nunca pudieron regresar por sus familias. La verdad, tal como emergió durante décadas, fue más complicada que cualquiera de las 2 versiones. Isabel nunca volvió a pronunciar palabra. Los médicos la examinaron y no encontraron causa física para su mudez. Algunos lo llamaron histeria, otros shock. Otros susurraban sobre un castigo divino por pecados no nombrados. Dio a luz a gemelos en abril de 1859. Un niño y una niña, Julián y Clara, ambos sanos, ambos con marcas idénticas en sus hombros izquierdos que parecían cicatrices deliberadas, pero que podrían haber sido marcas de nacimiento. El capitán Arturo de Soto regresó del territorio de Kansas en 1860. Se enteró de la versión cuidadosamente editada de los eventos por Beatriz y rápidamente se divorció de Isabel por incapacidad mental. Ella y sus hijos fueron trasladados a una pequeña cabaña en el borde de la sombra del roble, efectivamente exiliados, pero aún dependientes de las finanzas cada vez más tensas de Montoya. Elías Montoya se ofreció como voluntario para el servicio confederado en 1861, a pesar de tener 56 años. Quienes lo conocían decían que buscaba redención o muerte, y no le importaba cuál lo encontrara primero. Murió en Shiloh en abril de 1862. Sus últimas palabras, según el soldado que lo sostuvo, fueron: «Díganle a Isabel que lo siento». El mensaje nunca fue entregado. Beatriz sobrevivió a la guerra vendiendo la sombra del roble pieza por pieza, entreteniendo a oficiales de la Unión en cenas donde pretendía haber simpatizado siempre con el norte, haciendo lo que fuera necesario para mantener su posición. La guerra liberó a las personas esclavizadas que no habían huido ya, dispersándolas por Carolina del Sur y más allá. Entre ellas estaban las 4 esposas y sus hijos, Rosa, la esposa de Mateo, y las demás que desaparecieron en el caos de la reconstrucción. Si alguna vez se reunieron con sus esposos, la sociedad de Charleston nunca lo supo. El juez Lorenzo Vargas sirvió como juez militar confederado hasta 1864, cuando su plantación fue quemada por hombres anteriormente esclavizados que se unieron a las fuerzas de la Unión. Vargas sobrevivió pero quedó con quemaduras en la mitad de su rostro. Se convirtió en un recluso, viviendo en su mansión dañada, emergiendo solo para asuntos necesarios. Su rostro lleno de cicatrices oculto detrás de una máscara de seda negra. Su obsesión por la investigación genealógica
se intensificó hasta el punto de la manía, buscando algo que nunca encontró del todo. A los otros miembros del Círculo del Hierro no les fue mejor. Ríos perdió a 2 hijos en Vicksburg y su desmotadora de algodón en un misterioso incendio en 1865. Se mató bebiendo en 1867. Benavides fue encontrado en el río Cooper en 1866, su cuerpo lastrado con cadenas en lo que se dictaminó como suicidio, pero parecía un asesinato. Otros 3 miembros murieron antes de 1870. Para 1870, solo Vargas seguía vivo del grupo que había presenciado la firma de Montoya en el libro de contabilidad, y el libro mismo había desaparecido. Los gemelos de Isabel, Clara y Julián, crecieron en esa cabaña, escuchando la pluma de su madre raspar el papel cada noche, viendo sus labios moverse como si pronunciara palabras que solo ella podía oír. Aprendieron que el silencio de su madre no era ausencia, sino presencia, un testimonio constante de algo tan terrible que solo podía ser presenciado, no hablado. Justo cuando pensábamos que la historia terminaba con silencio y supervivientes dispersos, algo extraordinario sucedió en 1871 que lo cambiaría todo. Si esta historia te está atrapando, si quieres saber qué pasó después, presiona el botón "Me gusta" ahora mismo y comparte este video con alguien que ame los oscuros misterios históricos. Suscríbete y activa las notificaciones porque lo que sucedió después demuestra que a veces la justicia tarda décadas, pero nunca muere por completo. En la primavera de 1871, cuando Clara tenía 12 años y Julián 11, un hombre apareció en la puerta de su cabaña. Era negro, de unos 50 años, bien vestido, portando papeles que lo identificaban como un liberto llamado Mateo Campos. Pidió hablar con Isabel y cuando ella apareció, él dijo simplemente: «Señorita Isabel, he venido a decirle que nosotros también cumplimos nuestra promesa». Isabel, que no había reaccionado visiblemente a otro ser humano en 13 años, lo abrazó y lloró. Durante la semana siguiente, Mateo les contó a los gemelos lo que su madre no podía decir. Les habló de la apuesta, la noche en la capilla, la conspiración que les había salvado la vida a todos. Les dijo que los 4 hombres habían logrado llegar al norte, que habían trabajado durante años para ganar dinero para regresar, que habían pasado la última década buscando a las familias que se habían visto obligados a dejar atrás. «Tu madre nos salvó la vida», dijo Mateo. «Pasamos 13 años asegurándonos de poder honrar esa deuda. No pudimos regresar durante la guerra. Demasiado peligroso. Pero ahora, con la reconstrucción, finalmente podemos hacer lo que prometimos». Les mostró documentos, papeles que probaban que él y los otros habían comprado tierras en Ohio, habían establecido una comunidad para personas anteriormente esclavizadas. Les dijo que Tomás había encontrado a su hijo vendido, que Felipe había iniciado un negocio de entrenamiento de caballos, que Sebastián se había convertido en ministro de una congregación mixta. «Nunca olvidamos lo que pasó en esa capilla», dijo Mateo. «Nunca olvidamos que tu madre eligió confiar en nosotros cuando no tenía motivos para hacerlo. Si alguna vez necesitan ayuda, si alguna vez necesitan un lugar a donde ir, tienen familia esperándolos en Ohio». Isabel escuchó con lágrimas corriendo por su rostro, luego tomó pluma y papel y escribió: «Gracias por volver, gracias por sobrevivir, gracias por recordar». Mateo se quedó un mes, ayudando a reparar la cabaña, enseñando carpintería a Julián, trayendo noticias de más allá de Carolina del Sur. Antes de irse, le dio a Isabel una pequeña caja cerrada con llave. «Aquí dentro está todo lo que documentamos de esa noche. La carta que escribiste, copias del testimonio que dimos a un abogado del norte, declaraciones juradas de personas que sabían lo que pasó. Lo mantuvimos a salvo porque sabíamos que algún día podría ser necesario. Si alguien alguna vez te amenaza a ti o a tus hijos, tienes pruebas». Después de que Mateo regresó a Ohio, Isabel comenzó a enseñar a niños tanto blancos como negros, aunque en su mayoría negros, en su cabaña. Usó las conexiones que Mateo le proporcionó para ayudar a las personas anteriormente esclavizadas a navegar la complicada burocracia de la reconstrucción. Beatriz, observando desde la casa principal, se debatía entre el horror y la admiración por lo que se había convertido su hijastra. En 1863, Isabel hizo algo inesperado. Llevó a sus hijos a un abogado, un trasplante del norte llamado Ricardo Morales, que se especializaba en casos de la reconstrucción. Por escrito,
Dijo que quería presentar cargos contra el juez Vargas y el patrimonio de su padre por conspiración, secuestro e intento de asalto. Morales quedó atónito. Señora de Soto, estos cargos serán casi imposibles de procesar. El juez Vargas tiene una influencia considerable. El patrimonio de su padre está conectado políticamente a través de su madrastra. La mayoría de los testigos están muertos, y usted, perdóneme, pero sin testimonio verbal. Isabel le entregó la caja cerrada. Dentro estaban los documentos de Mateo, la carta que ella había escondido y luego recuperado, el testimonio de los 4 hombres dado a las autoridades del norte y sus propios diarios. 13 años de testimonio escrito que describían no solo esa noche, sino todo el sistema que la había hecho posible. Morales leyó los materiales con creciente asombro. Esto es explosivo. Si incluso la mitad de esto se presenta como prueba, destruye a varias familias prominentes. Pero usted comprende los riesgos, las consecuencias sociales, las posibles represalias. Isabel escribió: he estado en silencio 13 años. Ese silencio protegió a mis hijos y les dio tiempo a los 4 hombres para establecerse a salvo. Pero el silencio también ha protegido a los culpables. Es hora de que se diga la verdad, aunque deba decirla por escrito. El caso que siguió, de Soto contra Vargas, presentado en un tribunal federal en 1873, nunca llegó a juicio, pero sus documentos de presentación se convirtieron en registro público y contenían suficientes detalles sobre el Círculo del Hierro para escandalizar incluso a una comunidad endurecida a las brutalidades de la esclavitud. Periódicos desde Columbia hasta Nueva Orleans recogieron la historia, y de repente, respetables familias de Charleston encontraron sus nombres asociados con prácticas que incluso muchos simpatizantes confederados encontraban espantosas. El juez Vargas, ahora de 73 años, y todavía escondido detrás de su máscara de seda, contrató abogados para suprimir el caso. Argumentaron que la apuesta ocurrió cuando tales relaciones de propiedad eran legales bajo la ley de Carolina del Sur, que los estatutos de limitaciones habían expirado en los cargos criminales, que la mudez de Isabel la hacía poco confiable. Pero los documentos que Mateo había preservado contaban una historia corroborada. Testimonio de testigos vivos, evidencia física, una cadena de documentación difícil de descartar. El caso se prolongó 18 meses. Beatriz, desesperada por proteger lo que quedaba del nombre Montoya, le rogó a Isabel que retirara los cargos. «Estás destruyendo a la familia», escribió. «Clara y Julián nunca serán aceptados en sociedad. ¿Vale tu venganza sus futuros?» La respuesta escrita de Isabel fue breve. «No busco venganza, busco justicia. Mis hijos heredarán la verdad, que vale más que la aceptación en una sociedad construida sobre mentiras». El caso se resolvió fuera de los tribunales en 1875. Los términos fueron sellados, pero aquellos que conocían a las familias notaron cambios. El juez Vargas transfirió una propiedad sustancial a un fideicomiso que financiaba escuelas para hijos de libertos. El patrimonio Montoya fue liquidado. Las ganancias se dividieron entre Beatriz, Isabel y un fondo para compensar a las familias sometidas a las apuestas del Círculo del Hierro. No fue suficiente. No podía ser suficiente. El dinero no podía deshacer lo que se había hecho, pero fue un reconocimiento, documentado y atestiguado, de que lo que sucedió en esa capilla fue un crimen, no un derecho. El acuerdo incluía una disposición inusual. Todos los documentos relacionados con el caso, incluidos los diarios de Isabel, el testimonio de Mateo y la carta de la capilla, debían sellarse durante 100 años, hasta 1975. La razón dada fue la protección de los descendientes vivos, pero la verdad era más compleja. La carta que Isabel había escondido en la capilla contenía 2 confesiones que habrían destruido a múltiples familias prominentes. La primera se refería a la verdadera paternidad de sus gemelos. La segunda revelaba evidencia de que la abuela de Elías Montoya había sido una mujer de raza mixta, pasada por blanca a través de documentos falsificados. En el sur de la década de 1850, donde las leyes definían a cualquiera con sangre africana como negro y, por lo tanto, sujeto a esclavitud, esta revelación era equivalente a dinamita social. Si Montoya tenía sangre negra, entonces, según la propia lógica del sur,
No debería haber poseído propiedades, incluidas personas, en absoluto. Sus matrimonios habrían sido ilegales, sus hijos ilegítimos. El juez Vargas había descubierto indicios de esta verdad en su investigación genealógica. Por eso había propuesto la apuesta. Pero Isabel los había superado a ambos. Su carta revelaba que ella sabía de la ascendencia de su padre durante años. Su verdadera madre se lo había dicho en su lecho de muerte. Isabel había estado llevando este conocimiento como un arma cargada. La carta también revelaba la segunda verdad. Los hijos que Isabel llevaba no eran de su esposo. Eran el resultado de un asalto por el doctor Gabriel Acuña, un médico de Charleston, que era primo de Vargas y miembro del Círculo del Hierro. Acuña había atendido a Isabel durante una enfermedad a principios de 1858. Ella había guardado silencio porque denunciarlo la habría arruinado. Pero en la carta documentó todo. Esta revelación transformó toda la apuesta. Vargas había preparado inadvertidamente la exposición del crimen de su propio primo. Vargas se vería obligado a admitir que su primo era un violador, o admitir que sus teorías genealógicas estaban equivocadas. Era una trampa perfecta, construida mientras todos la subestimaban. Los documentos sellados también contenían la declaración de Beatriz, agregada en 1876. En ella, confesaba su papel en la planificación de la apuesta, su traición a su hijastra, sus razones para ayudar finalmente al contraplan de Isabel. «Participé en el mal», escribió Beatriz, «porque creía que mi supervivencia dependía de ello. Ayudé a Isabel al final, no por una conciencia repentina, sino porque ella me mostró que mi supervivencia en realidad dependía de que su plan tuviera éxito. No estoy redimida. Simplemente soy una mujer que aprendió demasiado tarde que el sistema del que me beneficié, eventualmente, me devoraría a mí también». Beatriz murió en 1881. Fue enterrada en la parcela familiar de Montoya, aunque la sociedad local evitó en gran medida su funeral. El juez Vargas murió en 1877, 2 años después del acuerdo, sus últimos meses consumidos por la adicción a la morfina. Sus últimas palabras, según su médico tratante, fueron: «El libro de contabilidad, destruyan el libro de contabilidad». Pero el libro de contabilidad del Círculo del Hierro nunca fue encontrado. En los años siguientes al acuerdo, comenzaron a ocurrir eventos extraños. En 1878, el hijo de Javier Ríos fue encontrado muerto en su estudio, un aparente suicidio. Había dejado una nota que decía solamente: «Los pecados de los padres». El mismo año, el sobrino de Benavides murió en un accidente de caza que parecía un asesinato. Para 1880, 7 hombres conectados con los miembros originales del Círculo del Hierro habían muerto en circunstancias sospechosas. La sociedad de Charleston susurraba sobre una maldición. La verdad era más simple. En 1882, una confesión en el lecho de muerte de un hombre llamado Noé, que había sido esclavizado por el juez Vargas y liberado durante la guerra, reveló que había estado rastreando y matando sistemáticamente a miembros del Círculo del Hierro y sus descendientes. Había guardado el libro de contabilidad del club, robado del estudio de Vargas durante la guerra, y había pasado 15 años usándolo para identificar a todos los involucrados en las apuestas humanas, y luego haciéndoles pagar. «Maté a 11 hombres», confesó Noé al ministro, 11 hombres que participaron en esas apuestas o que heredaron fortunas construidas sobre ellas y se negaron a enmendarse. «No lo siento. Que Dios me juzgue como quiera. Pero no podía dejarlos vivir en paz mientras el sufrimiento de mi gente era olvidado». La confesión fue suprimida. Noé murió al día siguiente. El libro de contabilidad que Noé había guardado desapareció con él, pero persistían los rumores de que existía en algún lugar que documentaba no solo la apuesta Montoya-Vargas, sino otras 237 apuestas humanas hechas entre 1847 y 1865, implicando a 53 familias prominentes del sur. Isabel vivió hasta 1899, muriendo a los 65 años. Nunca volvió a pronunciar una palabra en voz alta, pero sus palabras escritas llenaron cientos de diarios. Su escuela creció, eventualmente fusionándose con otras escuelas de la era de la Reconstrucción, para convertirse en parte de la Fundación para la Educación Negra en Carolina del Sur. Clara y Julián se convirtieron en maestros, llevando adelante el trabajo de su madre. En 1897,
2 años antes de la muerte de Isabel, Sebastián apareció en su casa. El predicador de aquella noche, ahora de 76 años. Había viajado desde Ohio para ver a Isabel por última vez, para decirle que los 4 hombres habían vivido para ver a sus hijos educados, a sus nietos nacer libres. Nunca la olvidamos, dijo Sebastián. Nunca olvidamos lo que hizo. Les hemos contado la historia a nuestros hijos y nietos, para que sepan que en el momento más oscuro, una mujer blanca eligió ser humana. Vale la pena recordarlo. Isabel escribió su respuesta. Yo no los salvé. Nos salvamos mutuamente. Eso es lo que debe recordarse. No que una persona fue heroica, sino que en circunstancias imposibles, personas en lados opuestos de un sistema malvado eligieron ver la humanidad del otro. Es la única forma en que algo cambia. Cuando Isabel murió en 1899, fue enterrada junto a su madre. Su lápida llevaba una simple inscripción: Isabel Montoya de Soto, 1834-1829. Habló la verdad en silencio. Los documentos sellados permanecieron guardados en el juzgado del condado de Charleston hasta 1920, cuando fueron transferidos al recién establecido Departamento de Archivos e Historia de Carolina del Sur. El sello de 100 años significaba que no se abrirían hasta 2005, pero incluso sellados ejercían influencia. En 1923, cuando los archivos adquirieron los diarios de Isabel de la venta del patrimonio de Clara, un estudiante graduado llamado Luis Valdés pasó 3 años catalogándolos. Su disertación, Silencio y Testimonio, Resistencia en la Carolina del Sur de la Reconstrucción, se basó en los escritos de Isabel para desafiar las narrativas predominantes sobre la pasividad de las mujeres sureñas. El trabajo de Valdés fue en gran parte ignorado cuando se publicó en 1909. Pero Valdés había descubierto algo en los diarios que no incluyó en su trabajo publicado, algo que lo hizo escribir una carta sellada al director de los archivos, marcada para no ser abierta hasta 1975. En esa carta, Valdés explicaba que los diarios de Isabel contenían pasajes codificados, referencias al Segundo Testamento y al regalo del carpintero, que sugerían que existían documentos adicionales en algún lugar, escondidos por Mateo antes de regresar a Ohio en 1871. Valdés había pasado meses tratando de descifrar los códigos. Se había convencido de que Mateo había creado un archivo de respaldo, un duplicado completo de todo lo que había en los documentos sellados del juzgado, más testimonio adicional escondido en algún lugar de la propia Charleston como seguro. Creo, escribió Valdés, que Mateo Campos fue demasiado cuidadoso para confiar en que una caja sellada en un juzgado sobreviviría 100 años. Sabía que gente poderosa querría destruir esos documentos. Así que creó un seguro. Los diarios de Isabel contienen pistas sobre esta ubicación, pero no pude resolverlas. Quizás los investigadores futuros, con los documentos completos disponibles en 1975, tengan éxito. Valdés murió en 1945. Su carta sellada permaneció en los archivos, desconocida. Mientras tanto, a fines de la década de 1920 y principios de la de 1930, algo extraño comenzó a sucederles a los descendientes de las familias del Círculo del Hierro. Apareció una serie de cartas anónimas, cada una conteniendo una sola página fotocopiada de lo que parecía ser el libro de contabilidad perdido. Cada carta estaba dirigida a un descendiente específico y contenía una entrada que describía una apuesta en la que había participado su antepasado. Las cartas no incluían demandas ni amenazas, solo la documentación misma y una sola línea mecanografiada en la parte inferior. La verdad es paciente. Puede esperar. Nadie sabía quién enviaba las cartas. Las cartas cesaron en 1935. Para entonces, páginas del libro de contabilidad habían llegado a 47 personas diferentes en 7 estados. Algunas de estas personas eran prominentes. Las cartas tuvieron el efecto que su remitente pretendía. Algunas familias comenzaron silenciosamente a enmendarse, donando a colegios negros, financiando becas. Otras se aferraron a la negación. En 1938, una historiadora llamada Elena Navarro intentó escribir una historia completa del Círculo del Hierro. Había entrevistado a docenas de personas, compilado copias de las páginas del libro de contabilidad. Su manuscrito, titulado Apuestas en carne humana,
El Círculo del Hierro y la crueldad sistemática en la Carolina del Sur prebélica se completó en 1940. Ninguna editorial quiso tocarlo. Navarro envió el manuscrito a 23 imprentas. Todas lo rechazaron, diciendo que el material era demasiado incendiario. Frustrada y muriendo de tuberculosis, Navarro donó todo su archivo de investigación, incluido el manuscrito, al Departamento de Archivos e Historia de Carolina del Sur en 1944, con la estipulación de que se sellara hasta 1975, para ser abierto al mismo tiempo que los documentos originales de De Soto contra Vargas. Quizás, escribió Navarro, en 1975, Estados Unidos estará listo para enfrentar la verdad sobre lo que fuimos. Quizás podamos mirar esta historia sin pestañear, sin poner excusas, sin tratar de fingir que fue algo más que crueldad sistemática, documentada y atestiguada, tratada como entretenimiento por hombres que se consideraban caballeros. Navarro murió en 1945, su trabajo inédito. En 1947, una anciana negra llamada Ana Cruz entró en los archivos de Carolina del Sur. Se identificó como la nieta de Felipe, el mozo de cuadra de la Sombra del Roble. Llevaba una pequeña caja de madera. Mi abuelo le dio esto a mi madre antes de morir en 1903, explicó Ana. Ella me lo dio a mí en 1920 con instrucciones de traerlo aquí en 1947. Dentro están sus papeles personales, su testimonio sobre la noche del 14 de noviembre de 1858, cartas de los otros 3 hombres. Mi abuelo quería que esto se agregara al archivo sellado para asegurar que cuando llegue 1975, la verdad completa esté disponible. El director aceptó la caja. Ana solo hizo una pregunta antes de irse. ¿Entenderá la gente cuando finalmente lean todo esto lo que costó? ¿Entenderán que la supervivencia misma fue resistencia? El director no tuvo respuesta. Ana murió 2 años después. Entre 1947 y 1950, 3 descendientes más se presentaron con materiales. El bisnieto de Tomás, cartas sobre la búsqueda de su hijo vendido. La nieta de Sebastián, una copia de sus sermones. Y la hija de Clara de Soto, la nieta de Isabel, los últimos diarios de Isabel. Cada adición hizo que el archivo sellado fuera más completo, más poderoso. Pero algo más estaba sucediendo. El movimiento por los derechos civiles estaba ganando fuerza, desafiando las mismas estructuras de poder que habían protegido al Círculo del Hierro. Los documentos sellados estaban a punto de volverse relevantes de maneras que sus creadores no podrían haber anticipado. Eran evidencia. Justo cuando pensábamos que esta historia tendría que esperar hasta 1975 para concluir, algo sucedió en 1949 que la trajo de vuelta al presente. Si todavía estás conmigo, suscríbete y activa las notificaciones, porque lo que sucedió después demuestra que algunas conspiraciones tardan un siglo en desarrollarse. En agosto de 1949, la Sombra del Roble, abandonada desde la muerte de Beatriz en 1881, finalmente cedió. El techo de la estructura principal se derrumbó. El ayuntamiento de Charleston autorizó un estudio de las ruinas. El equipo de estudio, dirigido por un arquitecto llamado Pedro Jiménez, e incluyendo a una joven historiadora llamada Laura Gálvez, pasó 3 semanas documentando la propiedad. El último día, mientras fotografiaban las ruinas de la capilla, Gálvez notó algo extraño en la plataforma del altar. Las piedras no encajaban bien. Jiménez trajo equipo para levantar con cuidado la piedra del altar. Debajo, en una caja de hierro sellada envuelta en hule, encontraron un libro encuadernado en cuero y una colección de papeles protegidos durante 91 años. El libro encuadernado en cuero era el libro de contabilidad completo del Círculo del Hierro. Las 237 apuestas documentadas con meticuloso detalle, desde 1847 hasta 1865. Los nombres de 53 propietarios de plantaciones aparecían en sus páginas. Los papeles que lo acompañaban incluían el testimonio personal de Mateo, escrito en 1871. Mateo también había incluido una carta explicando por qué había escondido estos documentos allí. Confío en la ley solo hasta cierto punto, había escrito Mateo. Confío en que los documentos en el juzgado sobrevivirán porque gente poderosa sabe que existen, pero este libro de contabilidad, este registro completo de los pecados del club, hay personas que destruirían esto si supieran dónde está. Así que lo escondo en el último lugar donde buscarían.
en las ruinas de la capilla donde comenzó la conspiración. Y confío en que algún día, cuando sea el momento adecuado, alguien lo encontrará. El descubrimiento creó una sensación inmediata. Los periódicos de Charleston publicaron historias en primera plana. El director de los archivos, un hombre llamado David Herrera, que ocupaba el cargo desde 1946, tomó una decisión controvertida pero sabia. Hizo sellar inmediatamente el libro de contabilidad y los papeles de Mateo, y los agregó a la colección, esperando 1975. Pero antes de sellarlos, autorizó una reproducción fotográfica completa de todo el libro de contabilidad, con una copia disponible de inmediato para los investigadores. El original debe preservarse con los otros documentos, anunció Herrera. Pertenecen juntos, pero la información en este libro de contabilidad es demasiado importante para mantenerla oculta otros 26 años. La decisión desencadenó una tormenta. Los descendientes de las familias nombradas en el libro de contabilidad amenazaron con demandas, exigieron que se suprimiera el libro. Varios políticos pidieron la destitución de Herrera, pero Herrera también tenía aliados: organizaciones de derechos civiles, periódicos negros, historiadores progresistas. Al final, las fotocopias se publicaron en noviembre de 1949, exactamente 91 años después de la conspiración de la capilla. El contenido del libro de contabilidad conmocionó incluso a las personas que pensaban que entendían las brutalidades de la esclavitud. Aquí estaba la prueba documental, de puño y letra de los perpetradores, de la crueldad sistemática tratada como entretenimiento. Una entrada de 1852 describía una apuesta sobre si se podía obligar a una mujer esclavizada a matar a su propio hijo para salvar a su esposo de ser vendido. El resultado, anotado con letra pulcra: sujeto se negó, tanto el esposo como el hijo vendidos por separado. Sujeto intentó suicidarse pero fue impedido. Cantidad cobrada, $500. Otra de 1859 documentaba una apuesta sobre si se podía obligar a 4 hombres a violar a la hija de su amo. La entrada lo describía en lenguaje eufemístico, pero los participantes eran nombrados: Elías Montoya y Lorenzo Vargas, atestiguado por Javier Ríos y Benavides. El resultado se anotó simplemente: términos disputados, asunto resuelto en privado, no se cobró cantidad. Esa única entrada, aséptica, clínica, confirmaba todo lo que se había susurrado durante 90 años, y era una de las 237 entradas de ese tipo. La publicación de las fotocopias del libro de contabilidad en 1949 cambió fundamentalmente el panorama histórico de Carolina del Sur. Hizo imposible mantener mitos románticos sobre la esclavitud benevolente, y demostró que la resistencia, del tipo en que Isabel y los 4 hombres habían participado, no era inusual, sino necesaria. El libro de contabilidad también reveló que el Círculo del Hierro no era único. Hacía referencia a clubes similares en Luisiana, Alabama y Georgia. Laura Gálvez, la historiadora que descubrió el libro de contabilidad, pasó los siguientes 6 años investigando y escribiendo lo que se convertiría en el relato definitivo del Círculo del Hierro. Su libro, El libro de contabilidad de la atrocidad, apuestas humanas en el sur prebélico, se publicó en 1955 con gran aclamación y feroz controversia. Gálvez lo dedicó a Isabel de Soto, Mateo Campos, Tomás, Felipe y Sebastián, quienes conspiraron juntos contra el mal y dejaron un testimonio que ninguna cantidad de poder podría silenciar para siempre. El libro vendió más de 100.000 copias en su primer año. Pero la contribución más importante de Gálvez fue su último capítulo, donde analizaba la conspiración de la capilla. Reconstruyó lo que había sucedido esa noche y argumentó su significado. La conspiración en la capilla de la sombra del roble, escribió Gálvez, representa algo más profundo que actos individuales de resistencia. Demuestra que incluso en los sistemas más opresivos, los seres humanos encuentran formas de ver la humanidad de los demás, de confiar a través de divisiones imposibles. Isabel de Soto y los 4 hombres provenían de lados opuestos de la división más brutal en la sociedad estadounidense. Y sin embargo, cuando se enfrentaron a una situación diseñada para deshumanizarlos a todos, eligieron la confianza sobre la desesperación, la cooperación sobre la sumisión, el testimonio sobre el silencio. Esa elección, replicada miles de veces, es como el sistema fue finalmente derrotado.
no solo por ejércitos, sino por la decisión persistente y peligrosa de reconocer la humanidad compartida a pesar de todo. El análisis de Gálvez influyó en una generación de historiadores y activistas de derechos civiles. A mediados de la década de 1950, la historia del Círculo del Hierro y la conspiración de la Capilla se había convertido en parte de la conciencia nacional. A medida que pasaban los años hacia 1975, crecía la anticipación por el desellado del archivo completo. Los historiadores sabían que quedaban materiales significativos sellados, pero el destino tenía otros planes. En 1968, el edificio de Archivos e Historia de Carolina del Sur resultó gravemente dañado en un incendio. Los documentos sellados sobrevivieron en una bóveda ignífuga, pero el casi desastre provocó una reevaluación. Se tomó la decisión de fotografiar todo. Durante este proceso, los archivistas hicieron un descubrimiento sorprendente. Dentro de una de las cajas selladas, la que contenía los últimos diarios de Isabel, había una carta dirigida a quien lea esto, en 1975. La carta estaba fechada en 1828, un año antes de la muerte de Isabel, y representaba su testimonio final. Los archivistas debatieron si leerla, pero decidieron que catalogarla requería comprender su contenido. Lo que leyeron los dejó conmocionados. En la carta, Isabel explicaba que había pasado los últimos 40 años de su vida haciendo algo que nadie había sospechado. Usando el dinero del acuerdo del caso de 1875, usando donaciones, usando cada recurso al que podía acceder, había estado sistemáticamente comprando tierras y estableciendo futuros para los descendientes de las personas que habían sido apostadas por el Círculo del Hierro. No las personas esclavizadas mismas, sino sus descendientes que habían quedado sin tierra y en la indigencia. Isabel había comprado tierras en Ohio, Illinois y Kansas. Había transferido títulos a familias descendientes de personas nombradas en el libro de contabilidad. Había pagado educaciones, financiado negocios. Había hecho todo esto de forma anónima, a través de abogados. No podía deshacer lo que se hizo, escribió Isabel en su carta de 1898. No podía traer de vuelta a los muertos, no podía borrar el trauma. Pero podía hacer algo. Podía tomar el dinero que provenía de mi silencio, el acuerdo que se pagó para mantener la verdad parcialmente oculta, y usarlo para ayudar a construir futuros para personas cuyos pasados habían sido destruidos. He usado cada centavo de mi parte del acuerdo para este propósito, no por culpa, no por lástima, sino por el reconocimiento de que mi supervivencia y la de ellos estaban entrelazadas, que la conspiración que comenzamos en esa capilla en 1858 no terminó esa noche. Continuó durante 40 años, transformada de un acto desesperado de supervivencia en una campaña deliberada para redistribuir la riqueza robada a aquellos a quienes se les robó. La carta de Isabel incluía registros detallados. Había ayudado a 147 familias durante 4 décadas, gastando casi $80.000, una suma enorme. Había vivido modestamente en su cabaña, enseñando en su pequeña escuela, dedicando todo lo demás a esta redistribución secreta. Cuando lean esto en 1975, concluía Isabel, probablemente me verán como una figura de la historia antigua, pero espero que entiendan que las preguntas que enfrentamos, cómo resistir la opresión, cómo ver la humanidad de los demás, cómo enmendar los males, cómo construir justicia desde las ruinas de la injusticia, estas preguntas no envejecen. Son sus preguntas también. No sé en qué mundo viven. Espero que sea mejor que el mío. Pero si no lo es, si todavía luchan con la desigualdad y la crueldad, entonces recuerden lo que hicimos en esa capilla. Confiamos el uno en el otro cuando la confianza parecía imposible. Conspiramos juntos cuando la conspiración significaba arriesgarlo todo. Testificamos la verdad incluso cuando el silencio habría sido más seguro. Y sobrevivimos. Eso es todo lo que puedo ofrecerles. El conocimiento de que la resistencia es posible, que el cambio es posible, que la humanidad persiste. Usen ese conocimiento como lo necesiten, y cuando llegue su propia noche oscura, recuerden que no son los primeros en enfrentarla, y otros antes que ustedes encontraron formas de sobrevivir e incluso a veces de ganar. Los archivistas que leyeron esta carta en 1968 se sintieron lo suficientemente conmovidos como para solicitar la publicación anticipada del archivo completo.
Argumentaron que 7 años más de sellado no servían a ningún propósito. La petición fue denegada. Los sellos se mantendrían hasta 1975. Pero el conocimiento de la carta de Isabel se filtró, y a fines de la década de 1960 y principios de la de 1970, mientras Estados Unidos lidiaba con los derechos civiles y Vietnam, la historia de la conspiración de la capilla adquirió una nueva resonancia. El hecho de que Isabel hubiera pasado 40 años redistribuyendo riqueza resonó poderosamente en los debates sobre reparaciones y justicia económica. Los académicos que planeaban para 1975 comenzaron a organizar conferencias. El desellado estaba programado para el 14 de noviembre de 1975, exactamente 117 años después de la conspiración de la capilla. Pero la historia tenía una sorpresa más. En 1974, un grupo de descendientes que representaban tanto a los 4 hombres como a la familia de Isabel presentó una petición conjunta a los archivos. Solicitaron que cuando los documentos se desellaran en 1975, el evento no se llevara a cabo en el edificio de los archivos, sino en Charleston, en el sitio donde había estado la capilla. Solicitaron que el desellado se hiciera públicamente, con los descendientes presentes. Nuestros antepasados crearon este testimonio juntos, declaraba la petición. Conspiraron juntos, sobrevivieron juntos y pasaron décadas asegurándose de que esta verdad se preservara. Debe revelarse juntos, en el lugar donde comenzó, con sus descendientes de pie juntos como ellos una vez lo estuvieron. Esto no es solo un documento histórico. Es un testimonio del coraje humano, de la solidaridad interracial, de la resistencia que tuvo éxito. Debe ser honrado como tal. Los archivos estuvieron de acuerdo. Se hicieron planes para una ceremonia pública en el sitio de la Capilla de la Sombra del Roble el 14 de noviembre de 1975. Descendientes de todo el país hicieron arreglos para asistir. Historiadores, periodistas y ciudadanos curiosos solicitaron permiso para presenciar el evento. Pero debo detener la historia aquí, en 1974, con el desellado aún a un año de distancia, porque el registro histórico disponible para mí termina allí. Te he contado todo lo que se puede saber sobre la conspiración de la capilla a partir de documentos, testimonios y registros que existen hasta 1950. Lo que sucedió en el desellado de 1975, qué revelaciones adicionales contenía el archivo completo, qué impacto tuvo. Esas historias pertenecen a historiadores que han estudiado el período más recientemente. Lo que puedo decirte es lo que sabemos con certeza sobre las personas en el corazón de esta historia. Isabel de Soto murió en 1899 sin haber pronunciado otra palabra en voz alta después del 14 de noviembre de 1858. Pero sus palabras escritas llenaron miles de páginas. Enseñó a cientos de niños, redistribuyó una fortuna, crió gemelos que se convirtieron en maestros. Su silencio de 40 años fue el testimonio más ruidoso posible. Un recordatorio diario de que algunos horrores son tan profundos que vuelven inadecuado el habla, y que a veces la respuesta más poderosa es simplemente sobrevivir, documentar y pasar los años restantes trabajando para asegurar que nunca vuelva a suceder. Mateo, Tomás, Felipe y Sebastián, 4 hombres cuyos apellidos supimos solo por sus descendientes, escaparon a Ohio y construyeron vidas en libertad. Encontraron familiares separados o crearon nuevas familias. Compraron tierras, establecieron negocios, educaron a sus hijos. Pasaron décadas buscando a las esposas e hijos que se habían visto obligados a dejar atrás, y al menos algunas de esas búsquedas tuvieron éxito. Transmitieron la historia de la conspiración de la capilla, asegurándose de que sus descendientes supieran lo que había sucedido. Beatriz Montoya vivió lo suficiente como para escribir una confesión que reconocía su complicidad, su traición, su eventual elección de ayudar. No fue redención. Ella lo sabía, pero fue verdad. Murió aislada, aprendiendo demasiado tarde que no hay seguridad en sistemas construidos sobre la crueldad. Elías Montoya murió en un campo lodoso en Shiloh, lejos de la mansión y la hija que había traicionado. Su legado fue la entrada del libro de contabilidad de su propio puño y letra, documentando su voluntad de apostar el cuerpo de su hija para saldar una deuda de juego. El juez Lorenzo Vargas vivió detrás de una máscara de seda, marcado y solitario.
sus obsesiones genealógicas habiéndolo llevado solo a su propia exposición y ruina. Fracasó. El libro de contabilidad sobrevivió. El testimonio sobrevivió. La verdad sobrevivió. ¿Qué opinas de esta historia? ¿Crees que se hizo justicia, aunque sea parcialmente? ¿Crees que los 40 años de redistribución secreta de Isabel importaron? ¿Crees que la supervivencia de los 4 hombres y la transmisión de su historia importaron? Deja tu comentario abajo y dime si esta historia te ha afectado, si te ha hecho pensar sobre la resistencia, sobre el testimonio, sobre cómo ajustamos cuentas con el pasado. Entonces, suscríbete a este canal ahora mismo. Presiona esa campana de notificación. Comparte este video. Estas historias dan forma a cómo nos entendemos a nosotros mismos, nuestra historia, nuestras posibilidades. Los documentos fueron desellados en 1975. La verdad completa fue finalmente revelada. Y los descendientes de esas 5 personas que conspiraron juntas en una capilla de piedra, en una noche de noviembre de 1848, se mantuvieron de pie juntos de nuevo, 117 años después, para presenciar lo que el coraje y el testimonio de sus antepasados habían preservado. La conspiración tuvo éxito. La verdad sobrevivió. Y nosotros, todas estas generaciones después, todavía estamos aprendiendo lo que significa.